Bueno, buenos días para todos. Les damos la bienvenida a una nueva charla en el día de hoy. Queremos recordarles la metodología que hemos venido utilizando. Por favor, mantener los micrófonos y las cámaras apagadas para que tengamos un mejor funcionamiento tanto del internet como de la charla. Recuerden que todas estas charlas están siendo grabadas y siendo transmitidas también por Facebook Live de la Liga Antioqueña de Softball. Para el día de hoy tenemos el compañero Felipe Arteaga. Entonces, Miguel, sigue adelante y cuéntanos quién es nuestro compañero. Bien, buenos días para todos. Hoy tenemos de invitado especial a nuestro compañero Felipe Arteaga, árbitro internacional. Estuvo ahora último en los Juegos Mundiales masculinos en República Checa y en el último torneo del preolímpico en Surrey, Canadá. Hoy vamos a conversar sobre lo que es un bate alterado y un bate ilegal y cuáles son los efectos de esta regla. Entonces, el compañero Felipe nos va a aclarar muy bien esas diferencias entre lo que es un bate alterado y lo que es un bate ilegal. Felipe, tienes la palabra. Bienvenido. Hola, muy buenos días. Muchas gracias a todos por acompañarnos, por estar aquí. Muchas gracias a la Universidad de Antioquia, a la Liga de Softball de Antioquia, a Richard Stephen y a Linder Envigado por permitirnos estar acá acompañándolos y aportando un poquito un grano de arena para este desarrollo del reglamento en el softball en Antioquia. Muchas gracias a ustedes. Bueno, el tema que nos compete hoy, la invitación que nos hicieron es hablar un poco sobre el bate alterado y el bate ilegal. De eso mismo es que vamos a empezar a hablar sobre el tema. La regla que nos compete es la 2.31. Felipe, un momento. Sí, claro. Recuerden que quien tenga dudas o inquietudes las puede hacer por el chat y cuando se termine la charla estaremos respondiendo a esas preguntas. Gracias. Ok, muchas gracias. Muy bien, la regla que nos compete es la regla 2.31 que tiene que ver con el bate oficial, cuya definición es cumplir con los estándares de la Comisión de Estándares de Implementos de la WSC. Es decir, un bate oficial debe cumplir con estos estándares y tener un sello de aprobación. Específicamente, no habla como definición muchos temas específicos, pero sí vamos a hablar de qué es lo que debe tener un bate oficial. Estos, como pueden ver, ya les voy a mostrar aquí, son los sellos que debe tener un bate aprobado por la WBSC, el WBSC Certified, el ISF 2005. Muy bien, un bate oficial debe ser hecho de una sola pieza, como lo ven aquí. Pueden ser piezas múltiples o pueden ser de dos piezas de construcción intercambiables. En este caso, como en este bate, las dos piezas intercambiables deben tener un cierre único para evitar que se vayan a utilizar implementos que no estén aprobados o que no estén certificados por la WSC. ¿Sí? Cada uno de los componentes, uno o dos componentes, debe cumplir con los mínimos estándares exigidos en la regla. Puede ser de madera o puede ser de aluminio o materiales compuestos, puede ser magnesio, fibra de vidrio, carbono, ¿sí? Cualquier otro material siempre y cuando esté aprobado por la Comisión de Estándares de la WSC. El largo no puede exceder las 34 pulgadas, su peso no mayor a 38 onzas y su diámetro no debe exceder las 2¼ pulgadas de diámetro en su parte más gruesa, que es esta parte. 28 onzas, 28 onzas. 38 onzas. El bate oficial. Recordemos, por favor, perdón Felipe, recordemos la metodología a los compañeros por el chat de hacer las intervenciones. Nada más el expositor tiene permiso para abrir el micrófono. Gracias. Ok, gracias. El agarre de seguridad. Este agarre no debe ser menor a 10 pulgadas y no más largo de 15. Puede ser en un corcho o en una cinta adhesiva que no sea lisa.
y no debe tener más de 2 capas. En los bates se puede utilizar resina o alquitrán de pino, que es la que más se utiliza por algunos bateadores, o sustancias de atomizador, pero solamente son permitidas en el agarre del bate. Si es ya en el pomo, en la parte más larga del bate, no se permite. No deberá tener remaches, ni clavijas, ni bordes irregulares. Cualquier cosa que se le adicione a la parte larga del bate no debe ser permitido. Tampoco debe tener abolladuras, ¿sí? Ni debe tener rajaduras dentro de su bate, tal como está aquí. Si es de metal y no está construido de una sola pieza como lo miramos ahorita, debe estar cerrado herméticamente por un tapón de vinilo o de goma sellado en el extremo grueso del bate. Cuando se revisa el bate y se mueve, no debe tener sonajeros. Si suena algo por dentro, eso será considerado un bate ilegal. El pomo de seguridad, que es este pomo, debe tener como mínimo 0.6 centímetros, es decir, un cuarto de pulgada. El ángulo es de 90 grados. Sin embargo, se permite que tenga algunos aditamentos especiales como un agarre de cinta adhesiva o un potenciador de agarre. Esto es lo que llamamos un potenciador de agarre. Y hay diferentes formas. Está este conito y puede tener cinta encima, ¿sí? Pero no debe tener alterado el pomo como tal, como aparece en este caso. Ustedes ven que aquí le colocaron al bate un pomo adicional, el cual no es permitido. Los bates por su desgaste pueden perder los sellos certificados, ¿sí? Si el árbitro considera que el bate cumple con todos los estándares permitidos, exceptuando obviamente el sello, pues por su desgaste no lo tiene, permitirá que sea utilizado. Sin embargo, les comento que en los torneos nacionales e internacionales no les permite utilizar un bate que ya haya perdido los sellos. Es muy raro el que le permitan hacerlo. Normalmente lo primero que exigen es eso, el sello. Sin embargo, como les digo, no necesariamente es un bate ni ilegal ni alterado. Eso depende de la comisión técnica que permita con los bates en el momento. Generalmente no lo permiten en torneos nacionales e internacionales. Muy bien. Definamos el bate ilegal. Es un bate que no reúne los requerimientos de la regla que estamos hablando, que es la 2.31. Perdón, Felipe. Sí. Me dicen que se está escuchando un eco, entonces si tienes el celular y el computador activados, alguno de los dos le debe de bajar el volumen para que no se escuche el eco. Ok, dame un segundo, por favor. Hola, ¿me escuchan mejor ahí? Y si de pronto hay alguna parte en la cual me quedé que no lo hayan escuchado, necesitan que repita algo. Felipe, yo creo que está igual el eco, esa resonancia, yo creo que es el celular, hay que bajarle todo el volumen, o no sé si ya está todo abajo. Sí, ya lo tengo todo abajo. Entonces quítale el volumen al celular de la charla. Okay, ahí le estoy quitando el volumen de la charla. O sea, en la pantallita le tocas el cosito al volumen para que quede en rojo. Sí, ya. Ok. Dame un segundo, a ver si de pronto y media. Ahí ustedes, ¿el eco se escucha igual? Sí. ¿Cómo hacemos? Entonces, lo que voy a hacer es salir del celular. Sí, dale que nosotros te decimos cómo va la charla. Listo, ¿y ahí cómo escuchan? Mejor. Ok. ¿Necesitan que me devuelva algo o continuamos? Puedes empezar desde bate ilegal, ¿qué es lo que es un bate ilegal? Desde acá, muy bien. Entonces hablábamos que el bate que no reúne los requerimientos de la regla 2.31 es considerado un bate ilegal. Habíamos hablado de que el bate necesitaba tener los sellos de certificación, aunque hicimos la claridad de que si no los tiene por desgaste, pues habría que revisar el bate a ver si es permitido o no. Otro ejemplo de un bate ilegal es que un jugador utilice un bate de béisbol
en una competencia de softball. Otro bate ilegal es un bate que tenga una forma no permitida, es decir, este bate que pertenece a otro deporte, ¿sí? O este stick como lo llaman ellos, no lo vayan a utilizar en una competencia de softball, porque si bien no es un bate que haya sido alterado, pues es un bate que no es permitido en una competencia de la disciplina del softball. Y habíamos mencionado que el bate que no tuviera, el que tuviera sonajeros, era considerado un bate ilegal. Sonajeros es que le suene algo por dentro. A nivel local se utiliza normalmente que la competencia puede dictaminar que los bates a utilizar sean únicamente un bate de aluminio, de una sola pieza, sin tapa. Eso puede ser una norma de la competitividad, de la competencia regional. Entonces, en estos casos, que sucede mucho aquí en Antioquia, si el bate tiene tapa, sería considerado un bate ilegal, porque solamente está permitido un bate de aluminio sin tapa. Si lo utilizan con tapa, sería un bate ilegal, no alterado. Pasamos al bate alterado. La regla nos dice que un bate alterado es alterado cuando ha sido cambiada la estructura física de un bate legal. Normalmente, ¿qué es lo que se altera? Se pueden alterar el peso, el momento de la inercia y las medidas elásticas, es decir, la forma como es la fuerza con la que es golpeada la bola. ¿Qué se busca? Pues aumentar el rendimiento, los bates que no son legales, hacerlos pasar como tal, como bates legales, y sobre todo pues que se exceda el estándar de rendimiento. Lo que se busca es mejorar obviamente la velocidad de rebote de la bola al momento del golpe y hacer que la bola pues obviamente avance un poco más de lo que lo haría con un bate sin estar alterado. En Estados Unidos, alterar un bate se considera como un delito federal e incluso se han colocado demandas por más de $100,000 a personas que han alterado los bates. ¿Qué pasó aquí? Perdón con ustedes que se me fue por aquí. Acá. Bien, gracias, volvemos. La WSC permite que los bates no excedan, o sea, la norma en la WSC es que los bates tengan velocidades inferiores a 100 millas por hora. Si exceden esa velocidad, serían bates alterados y son considerados peligrosos, tanto para lanzadores como para jugadores. Y una sanción en Estados Unidos puede dar prisión de entre 2 a 5 años o simplemente hacer que el competidor no participe en un torneo durante 2 a 5 años, dependiendo de la gravedad de los hechos. ¿Qué se fijan mucho? Que en Estados Unidos, por ejemplo, para considerarlo también un delito ilegal, como estas marcas son registradas, ¿sí? Hacer un delito al comercio sería considerado también un delito federal en Estados Unidos. Comercio es por falsificación en estos sellos. Hay diferentes técnicas para alterar los bates. Las más usadas, les voy a contar solamente las más usadas. Pintar los bates es una de ellas, donde se cambia la apariencia visual del bate. Creo que algunos recordarán que aquí en un tiempo se utilizó mucho este bate Ultra 2, un Niken. Es un bate que por sus características no es considerado legal, por su coeficiente de rebote y por las distribuciones de peso, como estaba distribuido el peso de esa manera que no permitía, no estaba cumpliendo con los estándares de la WSC, en ese entonces la ISF. Entonces, ¿qué hacen? Hay fabricantes, lo que llaman alteradores ellos, que lo que hacen es raspar el bate, vuelven y lo pintan y lo convierten, simplemente le cambian la apariencia para convertirlo en un bate legal, para hacer pasar este bate ilegal como un bate legal. Eso lo hacen. Utilizan pintura para convertirlo como el Viper 14 o como este Miken Freak 98. Entonces lo raspan, lo pintan y lo convierten en otro bate, siendo obviamente el bate las mismas características, pero le cambian su apariencia. Otra técnica es la distribución de peso. Este pomo, de hecho, era uno de los pomos que tenía ese bate Ultra 2, Miken Ultra 2. Este pomo no está permitido en un bate legal, ¿cierto? No está permitido porque no cumple con los estándares del pomo. Los 90 grados, los mínimos los 6 milímetros,
entonces no cumple. Si se agrega peso en el barril o se mueve el peso, ¿cómo hacen? En este caso, hay bates a los que este pomo tiene un peso, pero si se lo quitan, hace que al extremo del barril del bate, ¿sí?, se genere una distribución de peso diferente. Si le quito peso aquí, va a haber una distribución de peso y una inercia diferente al extremo del barril. También hay bates a los que les insertan pedazos de corcho o de metal en el barril del bate con el fin de generar un exceso de peso y por ende cambiar la inercia del bate como tal. Eso hace que se aumente la velocidad con la que rebota la bola. De hecho, se realizó un estudio en 4 bates diferentes donde se les alteró el peso, sobre todo básicamente fue colocarle un peso adicional al extremo del barril, y eso hizo que se generara un aumento de por lo menos 3 millas por hora en cada uno de los bates cuando se alteró. En los gráficos se utilizaron diferentes tipos de bates, y en ellos, en la parte negra fue donde se utilizó el bate alterado con el peso, y se generaron aumentos de aproximadamente 3 millas por hora en la velocidad de la bola bateada. Otra de las técnicas más utilizadas para alterar el bate es limarlo o esmerirarlo. Se utilizaron esmeril o limar el bate en la parte de adentro. ¿Qué es lo que se busca? Disminuir el grosor de las paredes del bate. De esta manera se genera lo que llaman ellos un efecto trampolín, que es una velocidad de golpe más rápida. En algunas partes no lo utilizan. ¿Por qué? Porque esto hace que el bate se vaya a desgastar mucho más rápido. Es decir, van a sacrificar tiempo del bate por velocidad. Obviamente en partes donde tienen dinero suficiente para gastar en bates, pues sacrificarán la duración del bate, pero por ganar un mayor aumento en la velocidad. Pero eso es lo que hacen. Normalmente con un torno, lo que hacen es esmerar el bate por la parte de adentro y le reducen el tamaño, el grosor a la pared del bate. Eso genera un efecto de mayor velocidad en el golpe. ¿Cómo nos lo demuestra esta gráfica? En un bate que tenía su pared normal de 0.075 pulgadas, le hacen una esmerilada y le ponen la pared un poco más delgada, y eso generó velocidades diferentes de un bate que golpeaba a 96 millas por hora a 100 millas por hora. Solamente con un poquito de esmerilada en la parte interior del bate hace que se aumente, en este caso, en esta gráfica, 4 millas por hora. Pero pueden haber diferencias aún mayores, incluso de 6 hasta 8 millas por hora se han logrado obtener de diferencia. Y en este caso, una diferencia de un bate de 96 millas por hora a uno que fue alterado y la golpea a 102, puede haber un aumento en la distancia de la bola recorrida de 52 pies. Entonces, como pueden ver, siempre es una distancia bastante alta, son alrededor de 17, aproximadamente 17 metros más, que eso para home runs obviamente es muy interesante. Otra de las técnicas es rodar el bate. Sin embargo, aquí soy un poquito claro, no en todas las ligas esto lo consideran ilegal. ¿Por qué? Según cuentan, según se puede leer, los bates nuevos, a medida que van siendo golpeados, van alcanzando un mejor efecto de rebote, ¿sí? Entonces, a medida que se van utilizando, van mejorando su efecto de rebote. En este caso, ¿qué es lo que hacen con un bate? Lo hacen una presión con unas prensas para romper las fibras. Lo que logran con esto es lo que pasaría con el bate si ese bate ya tuviera de 500 a 800 golpes. Entonces lo que hace es acelerar el proceso de desarrollo del bate. El bate va ganando mejor impulso a medida que va siendo utilizado, los bates nuevos, ¿no? Sobre todo los compuestos. Entonces lo que hacen es eso, ganar tiempo. Como el bate no, en teoría, lo que está logrando es un efecto como si estuviera siendo usado, por eso en algunas ligas no lo consideran ilegal. Pero obviamente es una técnica para alterarlo, porque se está generando una presión indebida en el bate. Como pueden ver, la presión, aquí pueden ver la aguja más lejos de la zona roja, que es la zona donde no debe estar, donde se aumenta la presión del bate, y en la válvula demuestra que aquí ya está un poquito más cerca cuando lo ruedan, ¿sí?
En los torneos se utilizan protocolos para revisar los bates. En los torneos internacionales se designa una cuadrilla de árbitros con los jefes correspondientes para tomar las medidas y hacer la inspección visual de cada uno de los bates. Se utiliza un equipo medidor, este es un equipo portátil que normalmente lo lleva el jefe de árbitros o el supervisor. Entonces se toman las medidas correspondientes del bate, se observa visualmente que no tenga alteraciones, abolladuras, rajaduras, que tenga los sellos correspondientes, ¿sí? Y esto se hace en presencia de los delegados de los equipos y se compara con el listado de los bates certificados de la WSC y se revisa que cumplan, que no tengan una fecha que no vayan a expirar o que no hayan ya estado vencida su fecha, dicho, que no tengan una fecha de vencimiento ya cumplida o que esté muy próxima a cumplirlo, y que no exceda. Hay unos bates que tienen un tipo de fabricación que exige una medida de compresión, los cuales deben ser tienen que ser cumplidas rigurosamente con la medida de compresión. Entonces las especifican adicionales. ¿Listo? Muy bien. Las fuentes de la investigación obviamente se hacen a través de la WSC y algunas páginas donde pude encontrar información sobre los bates alterados y los bates ilegales. Estas son de las fuentes y pues nada, agradecerles por permitirnos participar. Vamos entonces ahorita a abrir los micrófonos para las consultas y podemos hablar al respecto. Y creo que Miguel también va. Bueno, Miguel, te cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe, por tan buena presentación. En cuanto a la diferencia entre un bate alterado y un bate ilegal para softball, aquí tenemos un comentario del señor Jorge Cabello que dice: son las cosas que deben diferenciar entre el béisbol y el softball. Hay muchos jugadores que vienen del béisbol que utilizan la resina por encima del agarre. Eso es muy común verlo en los torneos amateurs. Es correcto. ¿Qué opinas? Sí, es cierto. De hecho, se ve mucho. La resina no solamente lo utilizan para los bates de madera, que es muy frecuente y muy común en béisbol, sino que en softball también han utilizado para bates de aluminio. Recuerdo en un torneo, creo que fue en Cartagena, si no estoy mal, nacional, uno de los muchachos venezolanos, eso fue en Dominicana, ya de hecho, uno venezolano le estaba echando resina al bate y se le estaba yendo la mano, le estaba haciendo más de la cinta de agarre y obviamente se le hizo limpiarlo. Ellos acostumbran mucho a hacerlo, pero no es permitido que lo hagan más allá del agarre del bate. Ok. Por aquí dice un comentario del señor Delio García, que dice que hay un bate con teflón en la punta. No sé si se ha permitido, no sé si en la punta, en el pomo, no especifica el señor Delio. Sí, habría que mirar qué tipo dónde está el teflón. Ahora, si el teflón, no sé si sea un material específicamente permitido por los estándares de la WSC, creo que sí para los tapones de seguridad, siempre y cuando sea permitido y esté obviamente herméticamente sellado, que no permita ser abierto por cualquier persona facilito, será legal utilizarlo. Permiso, ¿puedo? Sí. Dale, Delio. No, ese bate es en la punta, no la del pomo, sino en la de arriba, ¿verdad? En el extremo del barril. El extremo del barril está muy bien elaborado, de que está bien trabajado, pero a las claras se ve que es un bate alterado. Hay veces cuando abren ese tapón, lo abren y vuelven y lo sellan, se puede notar en algunos momentos que cuando vuelven a sellar lo hacen de manera incorrecta y que queda la evidencia de que fue alterado. Eso habría que chequearlo muy bien visualmente, porque hay personas muy hábiles para hacerlo, pero a veces la evidencia les queda. Gracias, Felipe. No, a ti. Freddy Sarmiento hace una pregunta por favor, ¿me pueden explicar cómo así que un bate con velocidades superiores a 100 mph? No entendió esa parte. Ok, la velocidad permitida, la velocidad de rebote de un bate permitida por la WSC es de no más de 100 millas por hora, ¿correcto?
Entonces, es la velocidad con la que sale expulsada la bola después de ser golpeada con el bate. Eso lo miden con obviamente con unos equipos de la Comisión de Estándares, y si es mayor a 100 millas por hora es un bate que no lo pueden permitir. ¿Por qué? Porque consideran obviamente que la velocidad de rebote más de 100 millas por hora es peligroso tanto para jugadores y especialmente para el lanzador. Entonces no lo permiten. No sé si eso de pronto resuelve la duda del compañero. Ok, Mauricio Bermejo da una serie de felicitaciones por la charla y opina de tratar el bate bajo presión es considerado ilegal. ¿Cuál es tu opinión al respecto? En algunas ligas no lo es. Como yo les decía, generarle esa presión, ese tipo de presión al bate con esas prensas, lo que hacen es acelerar el proceso de desgaste del bate. Eso determina un mayor aumento en el golpe de la velocidad, en la respuesta de velocidad del bate, porque el bate nuevo genera menos respuesta de velocidad que el bate que ya ha sido utilizado con alguna frecuencia. Como les decía ahí, rodar el bate logra que se logre el efecto de como si yo ya hubiera golpeado de 500 a 800 veces la bola. Entonces, en teoría, digamos que no hay una, diría yo que no hay una alteración, porque cuando se hace el desgaste natural, el golpe natural del bate, se va a lograr el mismo efecto que si hago la presión inicial. Entonces, por eso en algunas ligas no lo consideran ilegal. Pero para la WSC no es permitido ese proceso, porque esa presión puede alterar las paredes del bate. Entonces, por eso la WSC no lo permite, pero hay ligas que sí lo permiten. Ok. Por aquí José Luis González pregunta que aún así es prohibido en béisbol la resina por arriba de esa zona de agarre. Pregunta, y aquí mismo el señor Jorge Cabello le responde de que sí es posible en béisbol. En béisbol, lo que pasa es que como en béisbol se supone que hay bates que no tienen el agarre, ¿sí? Sí. Entonces, en softball es más fácil porque en softball debes tener la cinta, debes tener limitado el agarre. Entonces, si supera el límite del agarre, es mucho más fácil. En béisbol, a veces los árbitros dejan jugar más fácil, pienso yo, porque no tienen límite. Pero, como no soy árbitro de béisbol, no sé hasta qué punto lo permiten en béisbol. En softball, como les digo, hasta el límite del agarre. Ok. Hace un comentario Laura Aren, que en Argentina usan el agarre, la misma goma que usan los lanzadores. Me imagino que es la resina, ¿cierto? Es una resina sintética que es la que utilizan ellos en los lanzadores, en el paño, ¿sí? Es permitida, siempre y cuando, vuelvo y repito, no exceda el límite del agarre, pero sí es permitida. Sobre todo que los lanzadores lo utilizan en un paño, en softball, en los bates lo utilizan en un spray. Ok. Pero el efecto Okay. es el mismo. Lucas Puello. Sí, señor. Una preguntita, tú sabes, buenos días, ¿no? Buenos días. ¿Tú sabes desde qué fecha los últimos bates o los bates nuevos ya vienen con el sello de la WSC? Todos los bates nuevos deben tener mínimo el logo de 2005. Hasta la última fecha que se estaban adicionando los sellos era 2015. Sin embargo, la WSC permite que los bates tengan sello desde 2005. Cualquier sello de 2005 para arriba es permitido en este momento. La última revisión se hizo en 2015. Ok, Lucas Puello hace una pregunta de si hay un bate que se le rompe el tapón original y se le coloca otro, que si eso es permitido. Si no es hecho por el fabricante, no es permitido. Si el bate es regresado al fabricante y el fabricante lo arregla, sí. Si no es hecho por el fabricante, sería un bate alterado. Ok, Adalberto Charris nos pregunta de cómo darnos cuenta que un bate flex está alterado. Que un bate flex está alterado. Pues visualmente hay algunos aspectos que nos pueden determinar si está alterado o no.
Pero si visualmente no tiene nada que nos diga que está alterado, la única manera sería con las medidas de compresión, con los equipos que toman las mediciones. Si uno como árbitro visualmente no ve nada raro, pues obviamente nosotros no andamos con los equipos de medición normalmente, pero si sospechamos de algún bate, en los torneos lo que se hace es que se le entrega al supervisor o al jefe de árbitros y él va y hace las mediciones correspondientes con el equipo el equipo para hacer las medidas, ¿no? Listo. Sí. Felipe, Sí, señor. o sea, sería bueno que nosotros en Colombia, a nivel de colegio nacional o bajo el mando de mi jefe Mariano, hagamos como una especie de como de no digamos presión, sino que la federación trate de comprar un equipo de medición de eso para poder medir los bates en los campeonatos nacionales que se hace aquí, ya que no contamos con eso, ¿no? O sea, que yo sepa, no tenemos ese sistema, ¿no? Es correcto. Hasta donde yo sé, por lo menos ahorita en los últimos Juegos Nacionales, no se hizo medición. Solamente se hizo inspección visual. Le corresponde a la Comisión Técnica de la Federación hacer la adquisición de uno de esos equipos. Sería lo ideal, Silvio, estoy de acuerdo. Por aquí preguntarle a Murillo, los bates GPS son permitidos en todos los torneos, los de impacto en torneos locales se puede utilizar. La marca GPS pues tiene diferentes tipos de referencias, ¿no? Y dentro del listado de bates aprobados por la WSC hay varios bates de esa marca. Sin embargo, pues no conozco todas las referencias, no sé si hay algunas que estén prohibidas o no. Y en cuanto al uso de bates de impacto en torneos locales, eso depende supongo yo, de las normas de competición de cada una de las ligas. Como yo les decía, aquí en la liga local, en ocasiones hay torneos donde solamente se permite bate de aluminio sin tapa, no se permite bate de impacto. Entonces depende muchas veces de la normatividad de la competencia local. A nivel nacional, bola rápida se juega con bates de impacto, pero las ligas locales tienen la autonomía de decidir cuáles son y cuáles no. Ok, una última pregunta por aquí. Dice cuáles son las marcas legales. Pues eso podría ser en la lista oficial de la WSC. ¿Podrías decir algo sobre ello? Sí, pues el listado incluye muchos bates, muchas marcas de bates. Está el Miken, el Louisville, el de Marini, el GPS, hay una cantidad. Pero si desean ver el listado completo, lo pueden descargar desde la página WSC, o si alguien quiere, con mucho gusto se lo puedo compartir, porque hay muchas marcas, Combat, Sí, Easton, son muchas, la sí, hay verdad. demasiadas marcas y referencias. Sí, son muchas. Por ejemplo, Easton puede tener 80 más referencias de bates, ¿sí? Solo por poner un ejemplo. Entonces, son ok. muchas. Miguel, Dale, Juaco. gracias. Buen día, Felipe. Es Buen que día. es una pregunta en el chat, pero como que no sale, no sé qué me pasa y tengo problema aquí. Hay un dispositivo que se coloca en la palma del bate para medir los ángulos del bateador, la velocidad con que impacta la bola, la velocidad del swing, que es muy pequeño y que es muy difícil de detectar, o sea, está pegado ahí. Eso es permitido. Es permitido para niveles de entrenamiento y ya te lo voy a mostrar. Si me permite, Miguel, voy a compartir nuevamente la imagen para que lo vean. Este es el dispositivo. ¿Lo están viendo? Sí, se está viendo. Sí. Ok, ese dispositivo se utiliza en el pomo del bate, es un dispositivo eléctrico, lo utilizan en los entrenamientos para medir la respuesta del bateador, ángulos y todo. Es un dispositivo electrónico que están utilizando para hacer las mediciones del golpe, de la bola de los bateadores. No conozco en detalle cuáles son todos los datos estadísticos que arroja, pero sí, es un dispositivo que se está utilizando para los entrenamientos y poder determinar respuesta de los bateadores a algunos de los golpes. Ok. Richard, ¿hay algunas preguntas en el Facebook o no hay ninguna?
No, Miguel, en el Facebook no tenemos en este momento ninguna pregunta. Ok, para dar paso ahora, para finalizar esta charla, vamos a mirar básicamente lo que ocurre o cuál es el efecto cuando yo utilizo un bate ilegal o un bate alterado. Miguel, perdóname, yo Sí, termino. Lo que pasa es que hubo una pregunta de que si son permitidos los mangos de hacha. La hace Luis dale, Guerra. dale, dale. Desconozco el término de mango de hacha. Luis, no conozco el mango de hacha, ¿cuál sería? Disculpe, no puedo responder sobre eso, pero... Ese es como el potenciador del agarre. ¿Tiene la misma forma, Felipe? Ah, como el mango que es para potenciar el agarre, el que yo mostré ahorita. Sí, 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 es lo mismo, es lo mismo. Ah, Pero el bate lo trae de fábrica ya, pues no hay que agregarse. ok, hay dos cosas referentes a esos agarres. Los venden por separado, ¿sí? En algunos casos, o en otros, como tú acabas de decir, Delio, vienen ya de fábrica, ¿cierto? El agarre. Entonces hay que revisar, primero que si viene de fábrica, que el pomo original del bate, ¿sí? Esté bien hecho, que cumpla con los estándares, que el pomo original cumpla con los estándares, y que ese agarre adicional, ese mejoramiento del agarre, no dañe o altere el pomo, ¿sí? Porque si altera el pomo de seguridad, obviamente sería un bate que no es permitido, no sería legal. Si viene de fábrica, pues no sería alterado, porque viene de fábrica, pero no cumpliría con los estándares, entonces sería un bate ilegal. Perdón, Luis Miguel, no es un aditamento que se le coloque al bate. Viene de fábrica. Lo único que trae este bate es que no termina en la parte del mango en forma recta, sino termina en forma inclinado hacia tu disposición al batear. Si eres derecho, viene inclinado hacia el lado derecho. Si eres zurdo, viene inclinado hacia el lado izquierdo. No se modifica de ninguna forma a la parte de abajo del bate, el pomo del bate, sino que hay una leve inclinación, como una forma de hacha en la punta del bate. Sí. Entonces, no es un aditamento, sino el bate viene así de fábrica. Ok, ya entiendo cuál es. Y si Miguel me lo permite, me gustaría mostrar una foto, que ya aquí lo tengo, claro, ese tipo de agarre. Perfecto, ¿sí? Gracias. Sí, sí. Dame un segundito, yo la muestro. ¿Lo ven ahí? ¿Se ve ahí, perdón? Está cargando ya. Okay. Sí, ya se ve. ¿Se ve? ¿O todavía no? Yo lo estoy viendo. ¿Alguien más lo ve? Toca anclar la imagen. Vuelve y sale y entras y compartes pantalla para ver. Vamos a mirar. Esa es la famosa marca Axe. Vamos a mirar a ver si aquí lo ven. Ahí. ¿Se ve? Ahora sí. Ok. Sí. Este es el que llaman el pomo de hacha. Mango de hacha. Mango de hacha, perdón. Mango de hacha. Buena pregunta, don Luis. La verdad no encontré nada en este momento sobre las normas, ni hay ningún boletín de la WSC que lo prohíba, ¿sí? Sin embargo, como es un bate de comercialización nuevo, supongo que estarán estudios por parte de la Comisión de Estándares de la WSC, porque este mango no dice absolutamente nada dentro de la norma, ni el manual de árbitros, ni ningún boletín que haya sacado la WSC sobre que sea prohibido, ¿correcto? Entonces, si por ahora no es permitido, no debe ser utilizado. Y lo más seguro es que esté siendo estudiado por la comisión. Este es un mango nuevo, pero hasta ahora, que yo sepa, en ninguno de los torneos en los que yo he estado se ha presentado un bate de este tipo. No lo han visto. Ese que está en la imagen
parece de béisbol, no parece de softball. Y yo lo he visto en béisbol, yo lo he visto mucho en béisbol. Te cuento, Felipe, que aquí en el softball universitario está, y en el softball de high school está haciendo un bate muy popular. Mira, el que está mostrando, por ejemplo, José Luis González tiene la cámara abierta y ahí lo tiene, ¿sí? Yo inclusive, pues ahora que lo mencionas, Luis, muchas gracias por informarme de eso. Voy a hablar con mis compañeros de USA Softball, a ver de pronto, Cris, que es la jefa regional de USA Softball, a ver ella qué opinión me puede dar al respecto. Voy a hacer la consulta. De pronto les dejo el comentario, pero adelante, pero voy a hacer la consulta, porque hasta ahora en ninguno de los torneos que yo he estado de la WSC hemos visto ese tipo de pomo, ¿no? Y como no cumple con los 90 grados que exige la norma, pues no debe ser permitido en los torneos WSC, a no ser que salga en un futuro próximo un boletín que lo permita. Hasta el momento no cumple con los estándares de la regla 2.31. ¿Sí? Gracias. Bueno, señor. Ok, Felipe, también nos podrías hablar un poco sobre, antes de proseguir, sobre los bates que son llamados pesas para el calentamiento de los prevenidos. Ok. Los bates de calentamiento, bueno, no preparé una charla con eso, pero los bates de calentamiento también tienen unas normas, ¿no? Deben estar marcados como warm bats, los WARM, warm bats, los bates de calentamiento. Solamente se permiten 2, el bateador prevenido solamente puede tener 2 y son bates que tienen que estar clasificados como tal, bates de calentamiento, ¿sí? Si no son de calentamiento, pues puede utilizar los bates permitidos, pero no más de 2. No se permiten las pesitas adicionales en los bates. Anteriormente era muy común, de hecho todavía se ve, que la gente coloca unas pesas adicionales en el bate. En los torneos WSC esas pesas no son permitidas, ¿sí? Tienen que ser bates especiales de calentamiento o 2 bates normales máximo. Ok, muy bien. Entonces, es muy básico lo que es el efecto de lo que ocurre cuando tengo un bate alterado o un bate ilegal. Lo primero es que uno, si es descubierto utilizando un bate alterado o ilegal, cuando entra a la caja o cuando ya lo utilizó, el bateador debe ser declarado out. La bola es declarada muerta y los corredores deben regresar a la base que ocupaban al momento del lanzamiento. Como bien ya dije, cuando el bateador entra a la caja del bateador con o es descubierto que está utilizando un bate alterado o ilegal. En los dos casos, el bate es retirado del juego. Si el bate es alterado, el bateador es expulsado del juego. Entonces, esa es como la diferencia. Si yo descubro un bate ilegal, simplemente ese bateador es llamado out, pero no ocurre nada con él. Diferente a donde ocurre si lo encuentro con un bate alterado, ahí sí, uno, debe ser llamado out, y dos, ese jugador que está utilizando el bate debe ser expulsado del juego. Que esa es la básica diferencia entre cuando utilizo un bate alterado e ilegal para efectos de esta regla. Entonces lo que vamos a hacer es mirar 3 casos o 4 sobre lo que ocurre cuando tengo un bate alterado o ilegal. Dice el primer caso: antes del juego, el árbitro descubre un bate de calentamiento ilegal en el dugout. El bate es retirado del juego y el manager es notificado adecuadamente. Durante el juego, el árbitro nota que un jugador del equipo está usando un bate ilegal de calentamiento que fue previamente retirado. ¿Qué ocurre con esta situación? Pueden abrir, el que tenga una opinión puede abrir su micrófono y dar una opinión sobre esto. Tenemos básicamente que antes del juego el árbitro vio un bate de calentamiento ilegal, lo retiró del juego y el manager fue notificado sobre ello, pero después, cuando ya el juego estaba en progreso, el árbitro nota que ese bate que fue retirado lo está utilizando nuevamente, ese bate de calentamiento ilegal, por lo tanto lo tiene el bateador prevenido. ¿Qué ocurre?
Bueno, yo consideraría, ¿no? Eso no, Sí. no me ha pasado a mí nunca ni nada, pero como aplicando la lógica a las cosas, ¿no? Uno ya le notifica al árbitro, al manager que ese bate no puede participar del juego. Si un jugador sale a calentar, porque es un bate de calentamiento, no para batear, lógicamente no se puede aplicar AO porque el reglamento dice que es AO cuando te entra a la caja de bateo. Sí. Como pedagogía, decirle al manager, o no sé, el jugador de pronto lo cogió y el manager no les dijo nada a ellos, volver a retirar el bate y, o sea, advertirle a todos, ¿no? Que el que vea con ese bate, pues será expulsado del juego, que creo que es lo único que podemos hacer ahí en ese momento. Ok, ¿quién más tiene un comentario? Yo tengo un comentario. Aquí en California sucede que el implemento o el bate es confiscado si ya te hicieron una advertencia. ¿Qué quiere decir confiscado? Que la organización o la casilla de anotación retiene el bate o el implemento que no es permitido hasta el final del juego. Ok. ¿Quién más tiene algo que decir sobre el bateador prevenido? ¿Qué ocurre con él utilizando un bate ilegal que ya fue previamente retirado? Tenemos dos opiniones. Una, que por pedagogía debemos retirar el bate de nuevo. Y si vuelven a incluir, si vuelven a utilizar ese bate, debe ser expulsado. Y tenemos otra de que el bate se confisca, o sea, se guarda por la organización hasta terminar el juego. ¿Quién más tiene una opinión? Ahí queda en tela de juicio la inocencia del manager, porque ya yo le advertí que él no puede usar eso. Ahí podría estar pagando la sanción es el manager. Y se puede tomar como una violación o sea, ya yo te advertí y tú vas a insistir, te vas del partido. Exacto. Entonces, bueno, como especifica la regla, cuando yo como árbitro le estoy notificando al equipo de que no puede utilizar cierto implemento porque no cumple con los requerimientos, como es en este caso el bate ilegal de calentamiento. Si un jugador insiste en utilizarlo, bueno, ya sea por uno, como decía Delio, el manager no les dijo al equipo, pero el manager es responsable de su equipo. Si ese bateador prevenido, ese jugador que está utilizando ese bate ilegal de calentamiento, debe ser retirado del juego, es decir, expulsado, porque ya se le dio una previa notificación al manager de que nadie puede utilizar ese bate. No puede ser ese bate utilizado para nada en el juego. Miguel, no sé si estás viendo las preguntas del chat, hay como una o dos preguntas. No, porque estoy desde el computador. Ok, José Luis González pregunta que si el árbitro necesita una apelación por el equipo contrario o el árbitro puede declarar el out por advertir un bate ilegal. Ok, muy buena pregunta. Esto es algo que es muy hablado, muy conversado en los juegos, de si un bate alterado o ilegal es una jugada de apelación. Recordemos que una jugada de apelación es la cual un árbitro no puede tomar una decisión hasta que el equipo que no cometió la falta le haga saber al árbitro lo que está sucediendo. En este caso, el bate alterado y bate ilegal no está dentro de las 9 jugadas que afirma el reglamento que son jugadas de apelación. Por lo tanto, el bate ilegal o alterado, si el árbitro ve este uso, el árbitro puede tomar acción sobre ello. No es necesario de que el manager o el equipo que no cometió la falta venga a reclamarle. Ok, por aquí Laura Aren pregunta que si los bates que hacen ruido son considerados bates ilegales. Felipe nos puede aclarar eso.
él comentó en su charla. Sí, Felipe, correcto. Un bate que al examinarlo se detecte que tiene lo que llaman el sonajero o el ruido interno, es considerado un bate ilegal, no alterado, ilegal. Un bate con sonajero es considerado ilegal. Ok. Ok. Por aquí Dale, sigue adelante. Dale, está listo. Ok, entonces vamos a ver el siguiente caso. Dice, corredor en primera base. Tengo un corredor en primera base. Juan, un bateador, conecta un rolling o roleta con un bate de 35 pulgadas. El corredor es retirado en segunda base, un forceado, pero Juan llega quieto a primera base. El árbitro nota que el bate es ilegal. ¿Qué ocurre en este caso? Entonces, repito, hay un corredor en primera. Juan, que es un bateador, conecta un rolling o roleta con un bate de 35 pulgadas. El corredor es retirado en segunda base por un forceado, pero el bateador corredor, que es Juan, llega quieto a primera base. Después de ello, el árbitro nota que el bate es ilegal. El out vale y el bateador es out y expulsado. Por aquí tenemos una opinión de que el out de segunda vale, el bateador es out y expulsado. ¿Quién más tiene una opinión? Por aquí dice Fabián Méndez, ambos son out, uno por jugada y otro por regla. Por aquí. Ah, no, Miguel, no es expulsado porque es ilegal, no alterado. Okay. Estaba por regla. Y aquí dice Freddy Sarmiento, Juan Esao, que es el bateador, y el corredor regresa a primera. ¿Quién más está de acuerdo con alguna de las opiniones o tiene una opinión diferente? El AO es solamente el bateador, los demás regresan. Ok. ¿Quién más tiene otra opinión? ¿O está de acuerdo con alguna de las opiniones ya dadas? Por aquí dice Luis Fernando Sánchez, Juan es expulsado y el de primera regresa, o sea, el corredor. Por ahí dice Tuto, como dice Freddy Sarmiento, ok. Bien, entonces recordemos lo que sucede cuando yo utilizo un bate ilegal o alterado. En este caso es ilegal. Los corredores deben regresar a la base que ocupaban al momento del lanzamiento. Por lo tanto, el corredor de primera base debe ser regresado. El bateador que estaba utilizando un bate ilegal, debe ser llamado out. Por lo tanto, Juan es declarado out, que es el bateador, por el bate ilegal, no debe ser expulsado, como muy bien afirmaban ahora, porque cuando yo soy expulsado como bateador es porque estoy utilizando un bate alterado, no ilegal. Y en este caso fue un bate ilegal. La bola es declarada muerta y el corredor es regresado a primera base. Miguel, perdóname, sí. José Luis González dice que si se debería valer el doble play. Digamos que por justicia debería, José Luis, debería valerse, pero desafortunadamente la regla no nos lo permite. El doble play no es permitido hacerlo porque el corredor que estaba en primera debe ser regresado a su base. Lo justo sería que permitiera el doble play, pero no es permitido. Sí, trayendo a colación un caso que es el bateo fuera de orden, porque si yo bateo fuera de orden y la defensa hace doble play y apelan después ese bateo fuera de orden, pues el doble play se va a mantener. Diferente a esta regla de bate alterado y bate ilegal, que los corredores deben regresar a la base que ocupaban antes del lanzamiento. Así es. Ok, continuamos con el siguiente caso. Dice, Juan golpea la bola lanzada con un bate alterado y alcanza a primera base quieto. Ahora viene Carlos. Carlos viene al bate y es descubierto
que está parado en la caja del bateador con el mismo bate. Entonces tenemos primero un bateador corredor, llegó quieto a primera, y ahora hay un bateador en turno con el mismo bate, y en ese momento es descubierto que tiene ese bate alterado. ¿Qué ocurre? Los dos están haciendo uso de un bate alterado, se considera expulsión para los dos jugadores. La bola se va, los dos se van. Honrón con uno en base. ¿Quién más tiene un aporte, una opinión, ya sea igual o diferente? Tenemos a un bateador que alcanzó primera base con un bate alterado. Ya está en la caja otro bateador utilizando ese bate alterado. Lo único que puede hacer la diferencia es que este bateador no se le ha hecho ni un lanzamiento al segundo, pues. Y ¿Es necesario hacer un lanzamiento para declarar robado por utilizar un bate alterado? No, desde No, que no. se meta el cajón con el alterado ya está expulsado. ahora se van los dos. Buenas, soy Arley Murillo. Pues yo pienso Sí, que ahí señor. también tiene que haber una sanción para el manager, porque son dos jugadas una jugada que está repitiendo, yo creo que debe ser una sanción para el manager también, porque es lógico que está entrando dos jugadores con un bate ilegal, ahí debe haber un castigo también mucho más fuerte. Ok. Por aquí dice José Luis algo muy interesante. El out se declara en el momento. Si dejan pasar la jugada, se convalida. Si no son capaces de decir que hubo una jugada con ese bat en innings anteriores, las jugadas se resuelven en su momento. Entonces, ¿qué ocurriría con ese corredor de primera que ya utilizó un bate, pero ya hay otro bateador en turno? Si no hay más opiniones, vamos a ver qué nos dice el caso. Decisión. Carlos, que es el bateador en turno, es declarado out y expulsado del juego por entrar a la caja con un bate alterado. La bola es muerta y el bate debe ser retirado del juego. El bateador de primera se queda en primera. El corredor, perdón. Asimismo, como dice aquí José Luis, las jugadas se deben resolver en el momento. Antes de que Carlos se parara en el bate con ese bate alterado, yo debí como manager, o si el árbitro se dio cuenta, ese bateador pudo haber sido declarado out y expulsado también. Pero como ya Carlos entró con un bate alterado, aunque sea el mismo, a la caja del bateador, se aplica la regla para Carlos, que es el que está utilizando el bate en ese momento. Al respecto me gustaría de pronto comentar lo que dice específicamente la regla. Y estoy hablando de la regla 544, el bateador es out. La letra B dice que la bola es declarada muerta y el corredor debe regresar a la base que ocupaba al momento del lanzamiento. Dice cuando el bateador es out cuando entra a la caja del bateador con o es descubierto que está usando un bate alterado o ilegal. Repito, está usando. Esto, para el que ya está en primera, él no fue descubierto usando el bate, ¿sí? El que sí está siendo descubierto usando el bate es Carlos, por eso a Carlos es que debo aplicarle la sanción. Desafortunadamente a Juan, que ya utilizó el bate anteriormente, no fue descubierto en su momento y por eso no le aplica la regla en el caso. Exacto, pero si hubiese sido descubierto antes de que Carlos se parara en la caja, ahí sí aplica la regla para él. Es correcto, sí señor. Ahí se aplica la regla para él. El ejemplo anterior del corredor de primera, que el bateador llega quieto con un bate ilegal, ese bateador corredor, aunque llegó quieto a primera, utilizó un bate ilegal antes de que ocurriera otra jugada y
debe ser llamado out y retirado el bate. Diferente aquí, ya hay un bateador en turno que está utilizando un bate alterado. Miguel, Así es. pero Señor. yo estoy muy de acuerdo con lo que decía, no sé quién. Si el árbitro sabe que ese corredor que está en primera, porque esa es una trampa, porque está batiendo con un bate alterado, lo utilizó, por lo menos tiene que haber, por lo menos una amonestación. Eso no puede pasar así, ya como el manejo bate retirado. disciplinario, no, de ese jugador que utilizó ese bate alterado. Sí, Joaco, perdón que meta la cuchara yo aquí. Sí, Joaco, tiene razón. Normalmente se da un warning. Ese warning se le da al manager, ¿sí? Porque ya dos jugadores utilizaron el mismo bate alterado. Entonces, como al primero no lo puedo expulsar, al segundo sí, y le doy un warning al manager, advertirle que no lo debo hacer. Es correcto. Por eso es que se debe tener en cuenta la revisión de los bates antes del juego para evitar todo esto también. Sí, Correcto. ese warning se lo doy, o sea, yo hablo con el manager y voy y le digo, hey, ojo, pilas que tus jugadores están utilizando esto. El warning se lo doy es al manager, ¿sí? Yo no lo voy a decir al jugador, vea, te amonesto, no. Empezando porque las amonestaciones nunca se hacen a los jugadores, se hacen es para todo el equipo. Entonces, por eso debo hablar con el manager y es a él al quien debo dirigirme y decirle, hey, tienes un warning, pilas con eso. No, pero lo que decía Charris, hemos visto en torneos nacionales aquí, y por lo menos ese Feria Flores, que los árbitros revisan los bates y después le ingresan el bate por debajo y batean, que se ve mucho de eso, de esos bates alterados. Pues en ese caso, lo recomendable es que, lo que pasa es que aquí desafortunadamente en un torneo eso local, como un Feria Flores, es muy difícil que lo autoricen. Si a uno le autorizan retener los bates, pues se retienen los bates y problema solucionado, ¿sí? No, Felipe, está equivocado porque nosotros aquí retenemos los bates. Aquí hubo un problema grande con unos jugadores de Bolívar y unos jugadores de aquí y el bate se retuvo. Pero sí, ellos tienen 2, 3 bates de eso, y sobre todo esos bates Luzville que le quitan la tapa y hacen una soldadura de aluminio que es muy difícil de detectar, pero se alcanza a detectar. Eso, si la inspección visual se determina que el bate ha sido alterado y si obviamente el torneo, la regla de competición lo permite, el bate debe ser confiscado hasta que termine, ¿cierto? Entonces, si eso se permite, pues el bate debe ser confiscado y debe ser guardado por la liga o el organizador del torneo. Y si aparte de eso le sacan a uno otros diferentes, ¿sí?, que obviamente no lo sacaron en la inspección, pues ya es muy difícil determinar si ellos lo tienen o no lo tienen. Ahora, si se determina un bate diferente al ya confiscado, si se determina que hay otro, pues se aplica la regla. Y Juaco, permiso. perdón. Guaco, es que como dice Felipe, difícilmente en un campeonato internacional vaya a suceder eso porque se hace la medición, la compresión y se colocan además stickers a todos los bates. O sea que uno automáticamente cuando está arbitrando pues mira el bate y ya reconoce el sticker y sabe que está autorizado. ¿Qué pasa con los campeonatos nacionales, locales? Que como no tenemos, nosotros hacemos el warning, o sea, revisamos los bates antes del juego, o sea, por ejemplo en el campeonato aquí que no vale el bate de tapón, que no vale no sé qué. Entonces tratamos de que antes del partido revisar los bates de ambos equipos. Pero no contamos con eso de que de pronto alguien por ahí llegue en el tercer inning y tenga su bate y lo meta. Y entonces tenemos que también estar pendiente de que más o menos revisar de que ese bate no lo captamos cuando estamos y pegar una previa revisión otra vez. Pero no importa, o sea sería implementar los stickers a nivel nacional en los campeonatos nacionales para que... Yo hablo más que todo en los campeonatos nacionales donde hay más precaución, ¿no? Y a nivel local, pues, será mirar bien los bates, revisar. Yo estoy de acuerdo con Silvio, eso sería una metodología que debería implementar la Federación Colombiana de Softball mediante la Comisión Técnica, el uso de equipos de medición, de hacer la inspección visual y colocar los stickers. Debería ser lo ideal, ¿no? Ok. Agradecimientos a todos por participar, por sus buenos comentarios, por sus buenos aportes.
Les recuerdo que en la página de Instagram pueden seguir @UDA Softball, en la página de Facebook pueden seguir @Casba Antioquia, y todas estas sesiones están siendo grabadas y montadas a la página o al canal de YouTube de Richard Stephen Ron. Richard, te cedo la palabra. Perdón, qué pena, antes de que termine, ¿Sí? Richard, la presentación, quería comentarles un caso que también se ha visto en cuanto a un bate modificado, o digamos que modificado no, ni siquiera el bate ha sido modificado, sino que se puede ver o se ha visto que en algunos torneos utilizan unas neveras de esas con hielo y con líquido, alguna cosa, y se han encontrado bates metidos en esas neveras con hielo, congelan el bate. Eso no puede ser permitido. Eso debe ser, el bate debe ser sacado con suficiente tiempo de la nevera. Esos bates congelados no son permitidos durante el juego. Entonces debe ser retirado de la nevera, y si continúa esa práctica debe ser expulsado al manager y el bate no es permitido que lo utilicen. Listo. Pipe, perdóname, Richard. Pipe, esa máquina de presión que tú hablabas es la misma. Yo conozco otra máquina que hace como especie del swing y empieza a activar el bate de ese compuesto. ¿Es lo mismo o no? El taponcito que yo te mostré es simplemente un elemento de medición. No, ¿sí? Yo digo la máquina que tú mostraste de presión. Hay otra máquina que yo conozco que hace como medio swing y el bate está activando ahí. Ok, esa activación del bate con la máquina de swing es diferente al hacer la rodada del bate. La rodada del bate es simplemente ejercer presión a las paredes del bate. No hace el movimiento, o sea, no hace el ejercicio de la activación del swing como la otra máquina que tú mencionas, es diferente. Pero es permitido eso. Sí, porque no está alterando las mediciones del tal, está haciendo la activación del bate, que es lo mismo que se busca con la rodada del bate, solo que en la rodada del bate, al ejercer presión sobre las paredes, puede ser considerado como una alteración, mientras que en la máquina del movimiento del swing es simplemente una activación. Es diferente y no debe ser considerado ilegal. Sí, yo lo he visto en torneos internacionales, me pareció. Es correcto, sí, señor. Muy bueno porque activa ese compuesto. Es correcto, es que los bates nuevos normalmente hacen eso, tratan de activarlos para ganar un poquitico de tiempo con el bate. Una pregunta antes para Richard, antes que empiecen a hablar. Esto conversatorio, estas charlas, ¿esto va a continuar ahora después del 1 de junio? Sí, señor. Dale, Juaco. No, sí, señor, tenemos programación hasta Sí, tenemos todo el mes de junio ya copado para charlas. No se preocupe por eso, que vamos a seguir. Por ahí estamos pendientes de una charla con José Luis también, un conversatorio. Bueno, para ir cerrando, darle gracias a Felipe por su charla, por su intervención y por compartir su conocimiento. Recordarles que esta tarde, 4 de la tarde, tenemos la charla con Guillermo Spotorno, un argentino, que nos va a hablar de scouting. Entonces, están todos cordialmente invitados. La charla va a ser por este mismo link. Todas las charlas van a ser por este mismo link. En el chat les puse un link para los que estén interesados en que les llegue la información, los videos, todo lo que estamos haciendo en estas charlas lo deben de llenar solamente una vez para dejarlos ya en la base de datos y poder compartir toda esta información con ustedes. Recuerden que el objetivo principal de nosotros en estas charlas es compartir el conocimiento. Ya venimos con 2 meses haciendo estas charlas y como dice el profesor Joaquín Guisay, tenemos hasta el próximo mes copado con charlas, los días lunes, miércoles y viernes, 10 de la mañana, reglamento con Luis Miguel, y en las tardes, 4 de la tarde, estamos teniendo algunos invitados. El sábado también a las 11 de la mañana vamos a tener una entrevista con Ana María Heiler, que fue una gran lanzadora de Antioquia y Colombia. Entonces, están cordialmente invitados. No sé si José Luis va a decir algo. Sí, muchas gracias, me da mucho gusto saludarlos. Creo que es sabido que no soy experto yo en este tema del softball. No obstante, me genera mucho interés aprender un poquito y más que nada saludar a los grandes amigos que por ahí veo.
y que afortunadamente todavía tengo la oportunidad de mantener la relación. Los felicito de verdad por la iniciativa. Son cuestiones demasiado interesantes y que a la larga nos nutren, ¿no? Y qué bueno que aprovechemos esta situación para poder tener contacto de esta forma. Felicidades a todos y gracias por permitirme estar en este grupo tan selecto. Gracias. Ok, gracias José, y por aquí siempre bienvenido y las puertas están abiertas. Bueno, no siendo más, compañeros, Juaco, no sé si tienes algo que decir. Richard, quisiera hacer una solicitud muy especial, tal vez de muy interés para toda la gente en Colombia y para toda la gente en el mundo. Ayer leí que la WSC sacó ya las regulaciones para implementar de nuevo el softball, el juego del softball con este problema de la pandemia. Sería bueno tal vez hacer una charla al respecto, porque hay cositas que de ahora en adelante cambiaron para poder jugar en los tiempos del COVID-19. Aquí en California ya desde la próxima semana se van a reiniciar los torneos y se van a reiniciar Grandes Ligas, va a reiniciar, pero con las regulaciones que la WSC ha implementado. Entonces sería una buena recomendación, sería una buena charla para informar a las personas qué es lo que va a suceder. Correcto. Ya nosotros tenemos acceso a ese documento y yo le estaré compartiendo por el correo, ya en el Facebook también lo compartimos. Sí, tocaría buscar la persona indicada para que nos diera esa charla. Sí, señor. Como tenemos contacto con Ricardo Francari y con Tommy Velázquez, hablemos con ellos para que nos designen una persona que nos pueda ayudar en esa parte, que nos ponga ese protocolo que ellos sacaron ayer. Precisamente sobre eso quisiera yo mencionar algo al respecto. Me parece muy válido lo que dice Juaco, porque para dar charlas sobre el particular deben tener el aval de la WSC. La WSC está en este momento, es muy estricta en cuanto a difundir información sin su aval, tanto así que las charlas que se están dictaminando por estos medios, si no tienen el aval de la WSC, pues no deben tener un logo de la WSC. Entonces sí, es mejor que Juaco solicite la autorización de la WSC para que lo puedan hacer. Correcto. Perfecto. Muchas gracias. Antes para contestarle a Felipe, ya hemos conseguido algunos avales de la WSC que más adelante los vamos a expresar. Sobre todo estamos con los anotadores y entrenadores. Solicitamos lo de los árbitros y ahí está la Federación Colombiana de Softball haciendo la gestión, si es posible, lo de los árbitros, porque tenemos un proyecto muy, muy bueno, muy valioso para los árbitros de Colombia. Gracias. Comentarle, Richard, qué pena, se está... No te digo que hay un poco de agotada. Ahí, y el papel se te ha olvidado. Perdón. Ok, la federación está realizando en este momento, a través de la comisión técnica con el Capi Martínez, también está, a través de la UAS, también está una serie de charlas y complementos de capacitación en los cuales vamos a participar también otros árbitros para que se pueda difundir esta información a todo el Colegio Nacional y a todos los árbitros de todo el país. Eso se va a hacer aparte de momento. Señor Rafael, gracias. Gracias. Listo, que tenía Entonces, problemas. la WSC está, pues, tendrá sus programas, como dice Juaco, o sea, creo que están elaborando un programa de capacitación, como dice Juaco, pero la federación a través de la comisión técnica creo que también está realizando un proyecto de capacitación en reglas y en otros aspectos. Se van a manejar aspectos no solamente de reglas, sino también de manejo de juego y diferentes aspectos, pues. Así que seguramente Juaco con el capitán Martínez logrará también alguna conexión para ampliar sobre este tema de las capacitaciones. Gracias, Pipe. Juaco, ¿algo más para aportar? No, invitarlo para esta tarde, que es una excelente charla, tanto para árbitros, anotadores, entrenadores, deportistas, que es sobre el scouting, un excelente entrenador que ha estado en varios países de Europa, ha estado en Argentina, ha estado en Guatemala,
y ha hecho un buen estudio sobre scouting. Creo que es muy importante para nosotros, que a veces carecemos de esa herramienta para detectar nuestros jugadores y para estudiar al contrario. La invitación es para esta tarde a las 4 y mañana a las 11 de la mañana un conversatorio con Ana María Jayer, la mejor jugadora de softball que ha tenido Antioquia y Colombia. Ok, listo. Bueno, entonces, para despedirnos, por ahí alguien pidió mi número telefónico, ahí lo acabo de colocar en el chat. Entonces, muchas gracias por la participación y nos estamos viendo esta tarde, 4 p.m. Hasta luego. Muchas gracias a todos y felicidades. Gracias por la invitación. Hasta luego.